Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Tal como decía nuestro hermano Luis, este es un tema que lo conversamos el domingo en la tarde. Así que a algunos les salió vale otro. Y a los que no estuvieron conectados, porque es bastante cortito, pero muy importante. Vamos a hablar sobre el libro de Filemón. No siempre se habla de este libro, pero queremos conversar un poquitito de él. El libro de Filemón. Dice que este es un libro escrito con mucha sencillez y dignidad, y sobre todo con una fina cortesía. Se le llama la epístola de la cortesía. Mire, algunos le llaman así, la epístola de la cortesía. Y vamos a leer en el libro de Filemón. Es un solo capítulo, entonces lo voy a leer entero. Yo tengo la Reina Valera. Y si no tiene usted la misma, escuche nomás. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que me conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ahí vamos a leer. Quedan solo 2 versículos. En la epístola de Filemón hay 3 personajes que se nombran. Uno es Filemón. ¿Quién es él? Este es un varón que se convirtió cuando Pablo estuvo en Colosas. Él se convirtió al Señor en Colosas. Y él tenía en ese entonces un esclavo. Ya Filemón estaba convertido. Tenía un esclavo llamado Onésimo. En ese entonces dice, buscando que el imperio tenía unos 6 millones de esclavos. ¿Por qué se hacían esclavos? Las causas de la esclavitud eran 2. Las guerras y las deudas. Según Mateo 18, 25 al 30, donde relata de que para
uno que le debía una deuda a un varón fue y le exigió para que pagara. Y si no le pagaba, tenía que entregarle sus hijos y también él mismo pasaba a ser esclavo. Así se hacían esclavos cuando debían deudas, cuando tenían deudas. En este tiempo todos seríamos esclavos, ¿no? Porque todo el mundo debe. Bueno, esto está en Mateo capítulo 18 del versículo 25 al 30, donde vemos también la injusticia de ese mismo que se le perdonó la deuda, luego no perdona a otro y lo hace su esclavo, y también lo manda preso. Había en ese entonces, dice, esos esclavos, su suerte era miserable, hermanas, porque a ellos no se les conocían parientes, no tenían derechos legales. Por pequeñas faltas que ellos cometían eran azotados, mutilados y muertos. Entonces la vida de un esclavo no era lo mejor. Y nosotros al hablar de Onésimo, el cual todavía no se convierte, es un esclavo, estaba viviendo en la casa estaba sirviendo en la casa de Filemón. Y lejos del conocimiento de Dios, ¿qué hace él? Se porta mal con su amo. No lo honra, sino por el contrario, huye, siendo el esclavo, huye, y además se lleva algunas pertenencias de Filemón. Cuando nosotros pensamos en esto, naturalmente que la actitud hacia aquellos que nos han dañado no es la mejor. Nos molesta, algunos reaccionan con rabia, con mucho enojo, pero Filemón, él continuó su vida como un buen cristiano. ¿Por qué nosotros lo notamos en esto que él era un buen cristiano? Porque cuando Pablo se dirige a él, dice, oigo del amor que tienes para con los demás. Filemón era reconocido como un hombre íntegro. No solamente como un hombre íntegro, sino como un hombre amoroso. Un hombre significa cariñoso. Y en otras partes está escrito también que el significado del nombre de Filemón es cariñoso y también... Ya, dejémoslo ahí porque mira, lo tenía anotado. Cariñoso y afectuoso, eso es. Y el nombre de Onésimo significa útil. Pero Onésimo, el esclavo, se portó mal con su patrón. Entonces, la vida que llevó fue una vida inútil, no dejó nada bueno mientras fue esclavo en la casa de Filemón. Lo que llama profundamente la atención es cuando Pablo le dice a Filemón que él quiere, después de reconocerle todas las virtudes que Pablo lo reconoce en él y también ha escuchado qué clase de varón eres, lo leímos. Ahora viene él a decirle algo, yo te podía mandar. Claro, porque él era mayor en todas las áreas, en conocimiento, mayor. Fue él el que, a través de su predicación, del camino que le mostró a Jesús, él estaba sobre Filemón. Y le dice, podría mandarte que hicieras algo. Sin embargo, le dice, te ruego. Y te ruego por Onésimo, porque ese que en un tiempo te fue inútil, es mi hijo amado que lo engendré en mis prisiones. Como Dios trabaja en esas formas maravillosas que él sabe hacer, Onésimo huyó a Roma. Y allá tiene que haber seguido viviendo una mala vida, y lo cierto es que cayó preso. Y cayó preso justamente donde estaba encarcelado Pablo. Entonces, Onésimo pasa a escuchar el mensaje de los labios de Pablo, de un Cristo transformador, de un Jesús que dio su vida en la cruz, y lo más grande es que Onésimo se convierte. Pero se convierte de verdad, porque Pablo da testimonio de que Onésimo está transformado. Es un hombre nuevo, ha conocido a Jesús. Y es lo que nosotros sabemos, que cuando el ser humano, el hombre, conoce a Jesús, tiene que haber una transformación de vida en ellos. Y le era útil a Pablo ahí en la expansión del evangelio, en el lugar donde Pablo estaba prisionero. Sin embargo,
en el hablar sin lugar a dudas con Onésimo, le hace que él tiene que volver donde Filemón. Imagínese usted, muchas veces nosotros decimos las cosas viejas pasaron y ahora son todas ellas nuevas. Y eso es cierto, porque Pablo lo dice así, pero había que hacer una restitución. Porque ahora si Onésimo era un hombre nuevo, y si Filemón había sido también uno que se convirtió por el mensaje de Pablo y ahora Onésimo, tenían que tener un encuentro. Entonces Pablo manda a Onésimo con esa carta, con la carta que nosotros leímos. Y ahí le dice, fue inútil en un tiempo, pero ahora te es útil a ti y a mí. Yo quisiera quedármelo, así dice Pablo, yo quisiera quedármelo, que se quedara conmigo porque me es útil, pero más útil te va a ser a ti. Entonces, el trato de Pablo para con Filemón no es un trato de autoridad, no está haciendo un abuso de poder, sino que por el contrario, ¿qué está haciendo? Él lo trata con una cortesía admirable. ¿Cómo trata a Filemón? No está dando órdenes, no está haciendo abuso de su poder y está rogándole, porque creo que todos nosotros somos de los que nos sorprendemos cada vez que al leer las cartas de Pablo, Pablo siempre se dirige a los fieles de esa manera, amados míos, corona mía. Él siempre trata bien. Y aquí, y no es la excepción con lo que hace con Filemón, lo trata muy bien. Entonces ahora Onésimo, el que había fracasado con anterioridad, vuelve donde aquel que le había robado y se había huido. Esto, en la carta de Filemón, nos damos cuenta que Pablo no hace acepción de personas. Aun cuando Filemón fue el primero que se convirtió, pero él no dice que él tiene mayor honor que el que está recién convertido, sino por el contrario. Todos los que conocemos al Señor, cualquiera que sea el tiempo que lleguemos, somos tan amados por Dios, porque en esa cruz Él murió por los que llegaron más temprano, por los que llegaron a media tarde y por los que llegaron al anochecer. El amor de Dios es así. El regreso de Onésimo a Colosas, donde está Filemón, es un regreso diferente a la primera forma cuando él huyó. En esta carta, hermanos amados, hay dos cosas que queremos hacer notar. Primero, el trato de Pablo para con Filemón, el reconocimiento, lo reconoce como un verdadero varón íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, pero también le hace notorio, y no para vanagloria de Filemón, que todos hablan bien de él, porque no solamente ha esparcido el evangelio con sus predicaciones, Filemón, sino también ha hecho obras dignas de arrepentimiento, obras que han marcado el corazón de aquellos que viven cerca de él. Cuando nosotros conocemos al Señor y hay una transformación en nuestra vida, qué importante, que más fuerte que nuestras palabras son nuestros hechos. No es que tengamos la mejor labia, la mejor educación, la mejor preparación. Cuando se habla de un Cristo que transforma, la mayor muestra de la transformación es nuestra forma de vivir. Vivíamos en vanidades, vivíamos malamente, pero cuando conocemos a Jesús, estamos leyendo, queremos hacer notorio que nunca Onésimo se imaginó que iba a ser un hombre del cual Pablo, el gran predicador, lo iba a tener por un compañero fiel y lo iba a usar para el evangelio, para la expansión del evangelio. Todos estamos llamados a hacer esto. Este es un tiempo en el cual nuestro testimonio debe ser intachable, íntegro, pero no podemos dejar de hacer obras. Extender la mano junto con la predicación, también ser capaces de tener
lo que el Señor quiere que tengamos. ¿Se acuerdan ustedes cuando cantábamos una alabanza que se hizo tan popular en nuestra iglesia? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Se acuerdan cuando cantábamos eso? Sí, Que el hermana Señor... Sarita, Amén, sí. ¿Se nos acuerdan? acordamos, sí. Qué importante es aprender a mirar lo que ve Jesús. ¿Cómo ve Jesús? Porque nosotros miramos de una forma, pero Jesús la mira de otra forma. Y lo vemos como un ejemplo donde hay tanta gente que tiene hambre y los apóstoles miran con ojos humanos y le dice, esta gente tiene hambre, ya se hizo la hora, pero la mirada de Jesús fue una mirada de compasión. Que el Señor nos ayude a mirar como a Jesús, que el Señor nos enseñe a vivir y a tomar en cierta forma esta lección como un ejemplo en lo que tiene que ver con Filemón. Porque Onésimo llegó a ser tan querido para Pablo que él lo hubiera querido retener. Pero Pablo, en su generosidad, sabe que también le va a ser muy útil a Filemón. Eso es. Es como una pequeña historia, pero es una realidad, es un escrito, una carta que está en la Biblia y que necesitamos de vez en cuando poder leerla, porque también aquí tiene que ver la importancia del perdón. No es fácil, pero debemos practicarlo, porque Pablo está seguro que después de haber hablado con Filemón, después de haberle escrito la carta, sin lugar a dudas, Filemón le recibió y al recibirle, eso significa que le otorgó el perdón. Que el Señor les bendiga. Señor, gracias te damos en esta hora, nuevamente porque tú has traído nuevamente a nosotros el recuerdo a través de tu palabra de un hombre transformado, Filemón, un hombre que dio un testimonio, pero también de otro que habiendo llevado una mala vida, con un testimonio que dañó al primero, sin embargo, cuando llegaste tú a la vida de él, hubo un cambio en esa vida. Gracias te damos porque cuando leemos esta epístola, nos damos cuenta de la forma que Pablo trata a Filemón y cuánta falta nos hace también nosotros saber dirigirnos con cortesía, con prudencia y con sabiduría hacia aquellos que nos rodean. Si hemos cometido faltas, si no lo hemos hecho sabiamente, si hemos sido prepotentes u orgullosos, te pedimos perdón y enséñanos a usar los dones, los talentos que tú pusiste en nuestras vidas, pero que siempre sea para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, pastora. Dios le bendiga grandemente. Amén. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos.